Vaya conmigo, Deuteronomio, capítulo 32. El verso 6. El texto es demasiado fuerte, pero cuando lo confrontamos a la realidad es lo que Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Levante sus manos, Padre. Que nos meta en la verdad. Que nos guarde para estos tiempos difíciles, tiempos finales. Que salve a toda nuestra familia y que nos llene de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Uno de los ataques en el que trabaja Satanás, las tinieblas, día y noche, es sacarte de la paternidad. Y quiero hablar sobre la paternidad. Y cuando tú entres en esta visión de la paternidad de Dios, antes que salga de este lugar van a suceder milagros. ¿Sabe que hay bendiciones que están retenidas porque aún no te ha definido en la paternidad? Están acumuladas. Pero en el momento en que te organice espiritualmente, te encarrile espiritualmente, todo lo que está acumulado en el reino de los cielos, que es para ti, comienza a descender sobre su vida. Dígale al que está lo suyo, paternidad. ¿Qué es la paternidad? La paternidad es el estado continuo de ser un verdadero hijo y no criado ni huérfano. Cuando decimos padre, significa que hay una relación establecida para determinar identidad del hijo. Debe haber una progresión en la paternidad. Estar en un estado continuo de ser el protector, el que provee el alimento espiritual, el que instruye a lo largo de la vida del hijo. Sin una relación de padre a hijo no puede reclamar los derechos del padre. El padre es quien le da al hijo su identidad. No la madre, sino el padre. Hablo en el campo espiritual. Hay muchas madres que quieren suplantar la paternidad. Usted va a decir, ¿cómo así, apóstol? Que hay cristianos que se dejan direccionar por otro y no por el pastor. Por ejemplo,
lo que se escucha a diario a nivel de toda la iglesia de Cristo. Lo que más se escucha es: no vaya a esa iglesia, no acepte ese cargo en el ministerio, no subas al altar, no le creas al pastor, no te bautice, no siembre en esa iglesia, no te dejen mandar del pastor. Eso en el campo espiritual representa suplantar la paternidad. Y en eso trabaja Satanás. Hay amigos, hay familia, hay cristianos, aún líderes que siempre estarán trabajando en ti para suplantar la paternidad. Lo primero que trabaja Satanás, o lo primero que trabajó Satanás en Edén con Adán y Eva, fue suplantar la paternidad del Padre Jehová. Y cuando Satanás suplantó la paternidad, se convirtieron huérfanos y perdieron toda la heredad. Cuando usted lee la historia de Judas Iscariote, ya en la gracia con Jesús, Satanás suplantó la paternidad sobre Judas Iscariote. Quedó huérfano y perdió la heredad. Lo que le puedo decir con lo que está aconteciendo a nivel del mundo es que hay una generación de huérfanos donde Satanás le está robando la heredad. Cuando nos vamos a Efesios capítulo 5, el verso 1, dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios, como hijos. ¿Hijos qué? Dígalo duro. Hijos amados. Se da cuenta que vivimos en tiempos en que la mayor parte de esta generación está creciendo sin un padre espiritual. Pero la intención de Dios para la iglesia es que seamos sus hijos y que seamos guiados por la autoridad de un padre espiritual. Hay cristianos que se van de la iglesia y en menos de 24 horas ya tienen otro como padre espiritual. Amado, jamás usted tiene poder para escoger lo celestial. Fue Dios que te escogió, fue Dios que te llamó. Fue Dios quien te santificó. Fue Dios que te estableció en el lugar. Y fue Dios que te colocó el Padre espiritual. Me atrevo a decir con toda certeza que cuando usted llegó aquí y entró a la iglesia, usted enseguida armonizó. Usted dice: es aquí. No, usted no está aquí. Yo siento algo especial.
Enseguida usted dice, yo siento que ese pastor es como mi padre. Se da cuenta que fue Dios el que lo estableció en la iglesia. No importa de dónde haya venido. Pero el momento de entrar, usted simpatizó, armonizó. Y fue Dios el que te puso, ¿para qué? Para edificarte en la verdad. Para trabajar en los procesos contigo para que alcance tu heredad. Pregúntale a Adán cuando Dios, el Padre Jehová, lo estableció en Edén. Y cuando Adán quebrantó la paternidad por la mentira de Satanás. Primer error de Eva. Oye esto. Eva no tenía nada que hablar con Satanás. Pregúnteme por qué. No, pero así es que... Porque Eva no era la cabeza, sino Adán. Ella tenía que decirle a la serpiente, Satanás, yo contigo no hablo, voy a llamar a mi marido. Pero trabajó en la mentira el diablo, los engañó a ella y ella lo engañó a él. Ahora la consecuencia es que Adán se fue de Edén, se escondió, quedó desnudo. Y cuando Jehová el Padre lo fue a buscar, no fue donde Adán estaba escondido. Jehová fue a buscarlo donde lo puso. ¿Quién te puso aquí? Fue Dios. Y Dios no es loco para quitarte donde te puso. Pero ahora la gente se inventa unas vainas raras que dice, me voy de la iglesia porque ya terminó mi ciclo aquí. Mija, ¿y acaso te vas para el cielo hoy? ¿Aló? Eso no lo dice la Biblia. Terminó mi ciclo aquí. No, el diablo te sacó. Entonces Dios te puso, te colocó sobre ti una paternidad. Hay hermanos que dicen, Dios me habló que me fuera para otra iglesia. Mentira del diablo. Mentira. Dios no habla así. Dios no es loco. Dios no es desordenado. Donde Él establece y te marca a ti con una paternidad, una cobertura, para que esa paternidad te instruya en el propósito de Dios. Mueva al que está a su lado, dile, paternidad. Él jamás te va a cambiar de lugar, pero Satanás sí. Porque él desea robarte tu herencia. Y bueno, podemos preguntarle a Adán. Satanás roba tu herencia
para que pierda la relación con tu padre. En estos 5 años que pasaron, en los 5 años que vienen, va a haber una proliferación de falsa doctrina, de la mentira. Trabajan tanto en la mentira para hacerte creer que es la verdad. Cuando miramos el libro de Hebreos, vaya al libro de Hebreos, capítulo 2, verso 13. Y dice, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2, verso 13, ¿se da cuenta? El apóstol Pablo fue el instrumento que Dios utilizó para poner una piedra de fundamento apostólico en la iglesia del Señor. Pablo escribió más de 14 libros del Nuevo Testamento, estableció principios de la paternidad de Dios y la paternidad espiritual en la iglesia. O sea, Pablo nos trajo revelación de cómo la iglesia debe de operar en el orden establecido por Dios. Cuando nos vamos a 1 Corintios capítulo 11, el verso 1, Pablo vuelve y nos habla: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermano, porque en todo acordáis de mí. Retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Ese es el orden. Jehová es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de los varones. ¿Aló? Y las mujeres son la ayuda idónea de los varones. Entonces ahora metieron a un perro en la paternidad. Porque ahora hay mensajes, hay doctrina donde la ponen a ella adelante, la mujer, con una espada, mueve la espada así. Y el marido atrás con un perrito. Dilo, yo te defiendo. Yo te defiendo, yo te defiendo. Y él atrás con un perrito, con un pincher. El orden no es ese, el orden es este. Ponte tú atrás. Hay una doctrina sobre eso, ¿ah? El pobre marido arrinconado ahí,
Y ella la que hace de todo y manda y lo levanta a puño cada vez que le da la gana. Y cuando le preguntan a ella por su marido, ¿cómo está la relación con tu esposo? Y él intenta hablar, ella es la que hace, ¡cállate! Cuando la mujer intenta quitarle la cabeza del hombre, queda huérfana. Porque ella depende del hombre. Y el hombre de Cristo y Cristo de Jehová. Ese es el orden bíblico. Amén. Ahora tampoco es que el hombre va a tener a la mujer ahí arrinconada, no. Ella también tiene ministerio, tiene dones, tiene fruto. Y entre los dos pueden crear un ministerio fuerte. Pero la cabeza es él. Amén. Las mujeres a veces manejan el dinero porque son buenas administradoras, pero la cabeza es él. ¿Verdad? El hombre cocina mejor que la mujer. Y lo ponen a cocinar una vez y ya se vuelve una obligación. ¿Eh? Hice la comida, yo hice la comida. Todos comieron, se chuparon los dedos, sabroso. Y de chévere, para manejar las cosas bien, lavé los platos. Lavé los platos para, tú sabes, para no entrar en contienda con ella. Pero ahora, y que tengo que lavar los calderos. No, hasta allá no. Entonces a veces la bendición de Dios se estanca. Porque eso fue lo que pasó en Edén. Que ella por sobresalir sobre la cabeza se dañó todo el plan de Dios. Se perdió toda la bendición. Lo perdieron todo. Entonces el apóstol Pablo fue un hombre que conocía el corazón y el deseo de Dios para poder establecer fundamento de la verdadera paternidad de Dios. A veces la mujer es profesional y el hombre repitió 3 veces el tercer año de primaria. Sí, puede ser lo que sea, pero él es la cabeza. ¿Aló? Las mujeres levanten las manos y digan, mi marido es la cabeza. Para que algunas sean libres. Dios lo utilizó para poner fundamento en la iglesia de Cristo, o sea, un orden. Un orden de Dios para la iglesia aquí en la tierra. Un orden es un sistema, un mandato, una estructura. Es el principio de Dios para generar un orden en su iglesia. Eso fue lo que el apóstol Pablo enseñó y practicó, que hoy está siendo restaurada nuevamente la iglesia.
Amado, la relación de padre e hijo es el orden de Dios para el cristiano en la iglesia. Escuche bien, la relación de padre e hijo es el orden de Dios para el liderazgo, el cristiano, el crecimiento, la heredad del reino de los cielos, la heredad hacia la iglesia. ¿Se da cuenta? Debemos primero entender algo bien importante. ¿Qué es un padre en el ministerio? Un padre en el ministerio nunca puede sustituir o mediar o reemplazar a nuestro Padre Celestial. Porque el Padre Celestial es la cabeza de Cristo y la iglesia, Cristo es la cabeza. La cabeza de todo varón. Ahora, ¿para qué la paternidad en la tierra? ¿Para qué Dios estableció pastores como padres espirituales? Sabiendo que Cristo es la cabeza. Y la cabeza de Cristo es el Padre Jehová. Entonces, Cristo estableció cabeza, porque Él es la cabeza de todo varón. Pero estableció cabeza en la iglesia. ¿Para qué? Para poder desarrollar en usted el propósito de Dios aquí en la tierra. Nosotros los pastores llevamos cargas espirituales. Porque nosotros tenemos que atender el propósito del varón, el propósito de la sierva, el propósito de todo, de los jóvenes. Por eso cuando usted llega aquí, usted dice, wow, siento la unción, aquí es, porque es que aquí está la unción que Dios destinó para ti. Jamás Cristo va a volarse el conducto del pastor para bendecirte a ti. No, es a través del pastor. No, se acabaron los amén. Ay, yo no necesito pastor. Esa es una doctrina falsa. Yo no necesito el pastor, ¿para qué? Cristo me bendice a mí desde mi casa. Yo no necesito congregarme, ¿para qué? No, falsa doctrina. Ese no es el orden. Porque cuando yo vivía con mi padre, yo no fui bendecido por el vecino. ¿Aló? ¿O usted era hijo del vecino? No. ¿Qué tal que yo le dijera a mi papá a los 18 años, que ya, ¿sabe? Ya uno a los 18 años uno quiere volar? Y decirle a mi papá, papi, gracias, me voy, se terminó el ciclo aquí. Aló. Le explico esto porque es muy importante que usted entienda, para que la falsa doctrina no te saque del orden de Dios, que un padre en el ministerio nunca puede sustituir o mediar a nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Porque yo fui escogido como pastor, encomendado para desarrollar el propósito, pero la herencia te la da Él. No, usted no está aquí.
Dígale que está en los cielos. La herencia me da mi Padre en los cielos. Yo soy el pastor de él, su padre espiritual. Y yo estoy en la tierra, ¿para qué? Para prepararlo a él, para ungirlo, para disciplinarlo, para ayudarle en los procesos de crecimiento, para que esté listo, para que dé de gracia lo que de gracia recibió, para que él gane a toda su familia para el Señor. Yo soy padre espiritual en la tierra para desarrollar el propósito, los dones, los frutos del Espíritu. Pero la herencia se la da el Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Jehová es nuestro Padre Celestial. Y necesitamos tener una relación personal con Él para alcanzar heredad. Pero en la tierra, la heredad está en los cielos. ¿Aló? La heredad suya no está en la tierra, no la va a encontrar. ¿Está dónde? En los cielos. ¿Y cuál es la heredad? La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Pero en la tierra tiene necesidad de un padre espiritual para tratar los asuntos espirituales de su vida. Para que lleve una relación personal. Porque tu Padre espiritual en la tierra te ayuda a llevarte a la presencia de Dios. A prepararte a la presencia de Dios. Ahora nosotros podemos servir a Dios, ir a la iglesia, ser salvos por la fe en Jesucristo. Y quizás no podamos entender el orden espiritual. Una cosa es la salvación, una cosa es la paternidad, una cosa es la salvación y la heredad, una cosa es la paternidad para desarrollar mi propósito. Cuando usted se va a la historia en la cruz, Cristo, el malhechor, estaba al lado de la cruz. No había forma que tuviera un padre espiritual en la cruz. Pero como Jesús era cabeza de todo varón, entonces le dice al malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Le transfirió la heredad, pero no desarrolló el propósito. Entonces hay gente que parte, son salvos y reciben su heredad en el cielo, mas nunca desarrollaron su propósito. Aló. Nosotros podemos servir y podemos estar aquí, pero si no desarrollamos el propósito, bueno, simplemente, ok, alcanzaste salvación, pero no vas a poder desarrollar el propósito. ¿Y cómo hago para desarrollar el propósito? Entonces tienes que sujetarte a un padre. No a cualquiera. Dígale que sea, no a cualquiera. Sino a donde Dios te colocó. Entonces le aclaro bien, podemos amar a Dios, ir a la iglesia, ser salvos por fe en Cristo Jesús y nunca entender el orden de la paternidad
espiritual. Por lo menos una persona que está hospitalizada, en cuestión de segundos la ganamos para Cristo, se bautizó, recibe su heredad, entra al reino de los cielos, es salvo por la fe, pero nunca desarrolló el propósito. Entonces entienda esto, que la salvación, el que te da la salvación no es ningún hombre, es Jehová de los ejércitos, nuestro Padre celestial. La salvación es por la fe. Por eso cuando usted ve al malhechor, recibió salvación, pero nunca desarrolló la paternidad espiritual, nunca entendió el orden de la paternidad. ¿Por qué es tan importante el orden de Dios de padre a hijo? ¿Por qué es tan importante? Porque nunca podemos cumplir el propósito eterno de Dios hasta que nos conectemos a un Padre espiritual en la tierra. Yo ahora no le estoy hablando de salvación, sino de propósito. Le estoy hablando del propósito eterno de Dios para tu vida. Todos nacen con un propósito, todo. Ningún ser humano que nazca en la tierra nace sin propósito. No, todos. Todo. De hecho, Satanás tenía un propósito en el cielo. Y pecó contra Dios y fue expulsado. Pero aun cuando no se cumple el propósito eterno de Dios en la tierra, tú puedes ser salvo, pero sin desarrollar propósito. Aló. El malhechor fue salvo en la cruz. Pero cuando el Señor te pregunte, ¿qué hiciste con tu propósito? Yo, 3 meses donde yo ni día, 6 meses en la iglesia, te la pasaste toda la vida buscando una iglesia disque perfecta y no desarrollaste el propósito. Aló. Entonces, el malhechor fue salvo, mas nunca cumplió el propósito eterno de Dios en la tierra. Ahora quiero decirle algo y preste atención. El secreto del éxito de todo cristiano, aún si desarrolla ministerio, Jesús lo definió. Por eso es tan importante conectarnos al orden de Dios para el ministerio en la tierra. Porque Jesús definido el éxito en el ministerio, Él es el que establece la definición de tu ministerio a través de un Padre espiritual en la tierra. Cuando ya estábamos, porque era hermoso ver usted al Ministerio Roca Viva en el Estadio Metropolitano con 35,000 personas, todo
la familia Rocaviva, y ver atrás sentados los ancianos, mis padres. Y una vez mi madre me dijo, para que ustedes hubieran sido o llegado a ser pastores, yo tuve que desarrollar el propósito de Dios en la tierra. Y le dije, explícame bien eso. Pues nunca te aparte de paternidad. Ahí está el secreto. El resultado de la obediencia. Cuando Dios te coloca donde un pastor, en una iglesia, en un ministerio, y tú vas en el orden de Dios, obediente, entonces tu propósito es transferido a tu siguiente generación. Entonces, los hijos de la hermana Beatriz alcanzaron pastorado, alcanzaron el evangelio de Cristo, están predicando el evangelio de Cristo, porque acá había una generación de los padres paternos que obedecían el propósito de Dios, el orden de Dios. Ellos se congregaron en una sola iglesia hasta el día de su muerte. Entonces, el éxito de Dios en ti. Bueno, lo primero para mí es que pueda cumplir el propósito del Padre y que yo acabe su obra. En otras palabras, el éxito como cristiano no se mide en base de los dones o de los talentos. No se mide cuántos templos has construido o el tamaño o a cuántos templos tú has asistido. Se mide en el orden y la obediencia al lugar donde Dios te colocó. Pastor, pero es que yo me mudé de casa. No, eso es excusa, porque allá tengo a la ministra María. Ella nació aquí conmigo y la trasladaron para Guajira a laborar allá. Y ahí está, ella ningún domingo deja de venir. Ahí está. En la Guajira. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender esta revelación apostólica. Tu Padre Celestial te da la salvación, pero tu Padre Espiritual en la tierra te da a ti el propósito de Dios en tu vida. Escucha bien, tu Padre Espiritual en la tierra te da a ti la unción. Trabaja para la herencia y la gracia de Dios en ti, para que logre lo que Dios te llamó a hacer aquí en la tierra. Por eso es importante que todo cristiano tenga un pastor y padre espiritual. ¿Aló? Porque el pastor es el que imparte la unción sobre ti. Eliseo trabajó junto a su padre espiritual, a Elías, ahí al pie. ¿Para dónde iban? Y el día en que Elías se fue, ¿transfirió qué? El bollo. Dígalo duro.
La unción doble. Doble. Le entregó una doble porción. Una doble porción espiritual para lograr que el propósito de Dios en la tierra. Con esa doble porción de unción sobre Eliseo desarrolló el propósito. Entonces es importante que tú conectes a un padre espiritual, y cuanto más sería tu propio pastor, la paternidad produce muchas cosas importantes en un cristiano cuando te conecta a tu padre espiritual. Recibe 6 cosas. Diga conmigo, hoy voy a recibir 6 milagros. Pero con esa cara no va a recibir, así como medio. 6 milagros. 6 milagros recibe cuando te conecta. Cuando pones en orden tu paternidad. Cuando reconoces la iglesia, el ministerio, el lugar donde Dios te colocó. Bueno, usted venía a otro lugar, pero Dios te trajo aquí y tú te conectaste. Y abriste los ojos y dijiste, wow, es aquí. Bueno, aquí es. ¿Eh? Cuando te conecta a tu cobertura, recibe, número 1, conocimiento. Número 2, visión. Número 3, entidad. Número 4, propósito. Número 5, unción. Y número 6, herencia. ¿Se da cuenta? Dios es un Dios de transferencia. Transferencia generacional. Mientras que los huérfanos no reciben nada. Porque tú no puedes estar hoy aquí. La foto. Este es mi padre espiritual. A los 2 meses te vas para otro lugar. Otra foto con otro pastor. Este es mi padre espiritual. A los 6 meses. Este es mi pastor, mi padre espiritual. La señal que emites ahí es que eres huérfano. Cuando Jesús fue a tomar agua, se encontró con una mujer, le dijo, has tenido 6 maridos y aún el que tiene tampoco es. Has tenido 6 pastores y aún el que tiene tampoco es. Los huérfanos no heredan nada. No reciben nada. ¿Aló? Dígale al que está al lado, estoy analizando. Dile, hijo o huérfano. ¿Eh? En otras palabras, yo no puedo recibir la herencia al menos que no esté conectado a un padre espiritual en la tierra. En el reino de Dios, Dios transfiere la unción
de hombre a hombre. La unción la da Cristo al ángel de la iglesia y el ángel de la iglesia se la transfiere a usted. Ese es el orden. Aló. Por lo tanto, yo tengo que estar conectado a un pastor, a un padre espiritual, a una cobertura para poder recibir la herencia. Y la unción que se necesita para lograr lo que Dios ha depositado en usted es que tu pastor te transfiera. Esto es importante que usted sepa. El apóstol Pablo tenía un hijo espiritual y nosotros sabemos que se llama Timoteo. Hay algo importante o impactante en esta revelación que da el desarrollo de un hijo espiritual. Y Pablo habla de mi verdadero hijo, Timoteo. Y en la segunda carta ya el apóstol Pablo había transicionado y ahora el apóstol lo llama amado hijo. Timoteo lo llama amado. Entonces aquí notamos una transición en la vida de Timoteo como hijo espiritual de Pablo. ¿Y por qué esta transición es tan importante para nosotros? Para toda la iglesia, para todo cristiano, para los líderes que están aquí. Es tan importante que ustedes puedan pasar de hijo verdadero a hijo amado, como lo logró Timoteo. Dile al que está a tu lado, tienes que transicionar. Ahora, cuando usted es hijo amado de su pastor, usted no es hijo amado de su pastor porque le trae una mano de guineo verde. No. Usted es hijo amado de su pastor cuando usted hace lo mismo en el espíritu que él. Porque el Señor llamó discípulos, después lo llamó apóstoles y después lo llamó amigos. Porque lograron entender los apóstoles que tienen que hacer lo mismo que Jesús. Lo mismo. Entonces un hijo amado es el que hereda, recibe la unción de su padre espiritual. Un hijo amado es el que hereda de su padre y recibe la revelación, recibe la visión, recibe el conocimiento, recibe la unción, recibe entidad, recibe propósito. El hijo amado hereda. El hombre que Dios ha seleccionado para que sea tu padre espiritual en la iglesia, en el ministerio, va a lanzar su manto espiritual, su unción sobre usted para heredar, para que sea bendecido. Por eso usted no se deje poner mano de nadie. A cualquier profeta ahí te pone las manos, te echan aceite y yo tu casa un dolor de cabeza desde que esa vieja, ese man me oró. Dame $2 ahí. Es tu padre espiritual el que tiene que ungirte, el que te puede abrazar, el que te puede dar una palabra.
Jehová no le dio la palabra a Eva. ¿Se la dio quién? ¿Ah? ¿Qué? No le escucho bien. ¿Se la dio quién? No. Se la dio Satanás. A Eva, quien le dio la palabra, fue Satanás. A Eva. Y a Adán se la dio Eva, pero ya estaba sin paternidad. Y mire todo el daño que hizo. Entonces a veces nosotros en las redes sociales nos conectamos, nos metemos en grupos que no debemos de meternos, hablar con gente y de que profeta que no tenemos nada que hablar. Y cuando vienes a ver, entonces tú eres la super espiritual que ya comienzas a volar por todos los aires. Te sacó de la iglesia. Mire, cuando uno invita a un pastor y sube al altar y comienza a hablar de su iglesia, no de Cristo, sino de su iglesia, y tiene una tarjetica y aquí adelante tiene el nombre de la iglesia, te está hablando para sacarte. Yo he predicado, imagínense, 30 años predicando en muchos países. Cuando estoy fuera de Colombia es que yo doy un saludo al nombre de la iglesia. Pero cuando estoy en Barranquilla, yo no digo el nombre de mi iglesia. Entonces usted se siente atraído a su pastor, a su padre espiritual, a su cobertura, porque él colocó sobre usted un depósito de unción sobre su vida. Y usted dice, tengo que estar conectado a ese hombre de Dios. Porque así mismo le pasó a Eliseo, porque Eliseo estaba arando la tierra. Eliseo era un hombre que tenía recursos, pero estaba haciendo un trabajo en lo terrenal. Pero el manto de la unción de Elías lo iba a llevar a desarrollar el trabajo espiritual que no lo puede hacer cualquiera, al menos que sea hijo. Que sea hijo amado. A mí me han dicho, pastor, ¿por qué no trae evangelistas? Porque ellos no se congregan en ningún lado. Y yo no puedo traer gente aquí rebelde. ¿Por qué no trae a la profeta? Porque ella no se congrega en ningún lado. Y yo no puedo traer aquí que ministre gente rebeldía en usted. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Tú das lo que tienes. Y si tú tienes rebeldía, vas a ministrar rebeldía. De igual forma pasa en nuestros hogares. Cuando yo no me sujeto a mi pastor, entonces mis hijos tampoco se van a sujetar a mí. Porque estoy en rebeldía. Tú ministras lo que tú eres. Tus hijos hacen lo que tú haces. Aló. Entonces, ¿por qué los hijos de la hermana Díaz, del ministerio Roca Viva, todos fueron pastores? Porque nos sujetamos a ellos. Y ellos se sujetaban a un pastor. Entonces había obediencia
y había obediencia, y aquí tengo que ministrar obediencia. Para que sus hijos, su casa, su familia se sometan a usted a la cobertura. ¿Ah? ¿Quién cubre a su casa? ¿Usted? ¿Aló? ¿A través de quién? De su pastor. ¿Quién es su pastor? Johnny Díaz. ¿Y su pastor está sujeto a quién? Al apóstol Edwin Álvarez. ¿Usted se da cuenta? Escuche bien, iglesia. Tan pronto Eliseo dejó el arado, lo siguió a Elías. Eliseo no estaba listo. Tuvo que pasar por el proceso para convertirse en un recipiente para poder recibir la unción de su padre espiritual, Elías. Dígale al que está a los suyos, ¿cómo está tu recipiente? Se da cuenta, Eliseo tuvo que pasar por el proceso para poder alcanzar la unción de Elías. Pasar por proceso de ser hijo. Cuando nosotros vemos la historia de Jesús en la cruz, pero cuando Jesús iba cargando la cruz, apareció Simón de Cirene y cargó la cruz junto con Jesús. Y manchó toda su vestidura de sangre, Simón de Cirene. Simón de Cirene con dos hijos, varones. Y cuando él carga la cruz, se ensució de sangre. Recibió autoridad como cabeza de varón. Cuando Pablo dijo, Jesús es la cabeza de todo varón, el primero que la recibió fue Simón de Cirene. La unción, la sangre. Llega a la casa Simón de Cirene sucio de sangre. La sangre de Cristo que quita el pecado. Y cuando llega a la casa, su esposa, sus hijos llorando porque pensaron que él estaba herido. Y él los abrazó a todos. Fluyó la sangre sobre ellos. Y sus dos hijos fueron misioneros del apóstol Pablo. Wow. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer como cabeza? Buscar a Cristo, la cabeza. Usted es cabeza, varón. Digamos que él es cabeza, varón, pero es inconverso. Para él alcanzar todas las bendiciones, tiene que buscar la cabeza de Cristo. Porque ya Cristo tiene su cabeza, que es su Padre Jehová. Y eso fue lo que hizo Simón de Cirene. Buscó la cabeza de Cristo y se convirtió cabeza del hogar. Y llevó la sangre a su hogar. Y sus hijos se salvaron y fueron misioneros. Aló. Entonces el llegar a ser transicionando un hijo amado
Es una decisión voluntaria de seguir a tu padre espiritual para heredar el reino. Ahora, eso no significa que ya está listo inmediatamente para recibir la herencia. Amado, cuando alguien me dice, soy su padre espiritual, no quiere decir que ya está listo. Aló. Vaya al libro de Gálatas, capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto, Gálatas capítulo 4, verso 1, que el heredero es niño y en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a lo que estaba bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Hay hijo, hay esclavo y hay huérfano. Los huérfanos son esos que no se quieren sujetar a nadie. No se sujetan a nadie. Menos mal que aquí no hay ni uno, pero uno lo dice por si acaso. Uno dice, vamos a hacer esto. Y, no, eso no, eso es lo mejor. Dios mío. ¿Usted sabe cuántos ataques tuve yo sobre la operación Obededón? Dios mío. En el libro de Gálatas dice que cuando el heredero es un niño, eres inmaduro y no puedes heredar. Un inmaduro no puede manejar la unción. Un inmaduro no puede recibir la herencia de su padre. Entiende, es un proceso de maduración. Aló. Ahora el proceso de maduración se debe evidenciar en su amor, en su honra hacia su padre espiritual. Su amor, su honra es lo que va a traer evidencia que usted ha madurado. Honrar, oye esto, honrar no es dinero, ni bienes. Honrar es hacer la voluntad de mi Padre espiritual. Cuando yo estaba en el mundo, mis padres pastores, y yo estaba equivocado cuando decía voy a honrar a mis padres y les voy a regalar unos tiquetes para que se vayan de vacaciones. Y un día, cuando me convertí, el Espíritu Santo me dijo, eso no es honra. La mejor honra del Hijo hacia el Padre es que haga la voluntad. Si tú eres cristiano y tu padre es inconverso, ahí no hay honra. Le puedes dar todo lo que tú quieras, hasta una casa, pero ahí no hay honra. Pero cuando él se convierte a Cristo y tú comienzas
a trabajar en lo espiritual con tu padre espiritual, ahí sí hay honra. Aló. La honra no tiene nada que ver con bienes. Es espiritual, no es terrenal. ¿Ah? No, yo honro a mi pastor. Me voy a llevar 2 gallinas criollas. No, sí, yo me las como. Sancochito, bien delicioso. Pero eso no es honra. Honra es que tú te manejes en la misma unción. Como Eliseo honró a Elías, es en la unción. Es en el desarrollo ministerial. Aló. No era porque vendió los bueyes y le dio la mitad de la herencia a Elías. No, no. Entonces yo no puedo entender que hay cristianos que hoy se conocieron y ya es tu padre espiritual. Amado, el amor y la honra se desarrolla. Amigo, el amor y la honra se madura, se procesa. Entonces yo no creo en esos cristianos que llegan hoy a la iglesia, abrazan, saludan y me dicen, tú eres mi padre espiritual. Y esto es un proceso de maduración. Aló. Para tú llegar a amarme y honrarme como tu padre espiritual, vas a tener que caminar conmigo y pasar los procesos. Porque a veces, amado, vea, el pastorado es un cargo bien difícil para uno. Porque uno tiene que obedecer la cabeza que es Cristo. Y cuando la cabeza te habla a ti, te dice, ponla en disciplina. Y uno la pone en disciplina con todo el dolor, Ana. Usted va a entender la situación espiritual. Y uno le tira la carreta y tiene que ponerte en disciplina. Por orden de la cabeza. Entonces llega la hermana, ¿por qué a mí? Aquí no hay amor. Y entonces me levantan a mí a garrote. Y se van de la iglesia. No hay que maduración. Te tiraste el proceso de maduración para alcanzar la unción paternidad. ¿Ah? Aló. Dile al que está al lado suyo, maduración. Tiene que haber una maduración. Porque si en medio del proceso hay una exhortación, hay una disciplina y abandona el lugar donde Dios te puso, te tiraste el proceso de maduración. Donde quiera que te metas, ahí está el proceso de maduración. Si es que te llega la maduración allá. Porque es posible que la maduración tuya esté aquí, no allá. Y si te vas para allá, tienes que venir aquí para que procese la maduración. ¿Ah? Porque es un proceso. ¿Cuánto duró Eliseo procesando
Los apóstoles duraron 3 años y medio en proceso. Y proceso fuerte con el Señor. Tú sabes que Jesús le dijo a Pedro, los dos sentados así de frente, apártate de mí, Satanás. Wow. Yo le digo eso a un hermano aquí en la iglesia. Mejor dicho, levantan la iglesia a piedra. Bueno, tiran una granada. Dios mío. ¿Eh? ¿Y Pedro qué hizo? Recibió el proceso de maduración. ¿Para alcanzar qué? Ayúdeme. La unción. Fue el primer predicador de la iglesia de Cristo. Con una unción que la sombra sanaba enfermos. Pedro se puso, Señor, pero yo te amo, ¿por qué me tratas así? Entendió que estaba en maduración. ¿Eh? Ni se puso a llorar, porque cuando hay llanto en la exhortación, ese es debilidad. Para protegerte y no hagas el proceso de maduración, generar estimulación de lástima. ¿Eh? Dile al que está al lado suyo, maduración. Número 1, un hijo verdadero que ha transicionado hacia un hijo amado y ha honrado a su padre espiritual es porque ha entregado todo su amor, su honra a su pastor como padre espiritual. Y ha pasado proceso. O sea, sé igual a su pastor. Eso es honra. ¿Eh? Número 2. Su amor y su honra ha sido probado, pasado por el fuego. Escuche esto. Si después que te llame la atención, si después que te corrija, si después que te sientes por 2 semanas en disciplina, si después que fui a tu casa para darte un regaño, si después que te llamé por teléfono para exhortarte, si después de todo esto tú sigues conectado a mí, es porque tú tienes amor y honra verdadero. La mayoría del remanente huérfano están en las calles caminando, ambulando de iglesia en iglesia. Es porque nunca aceptaron maduración. ¿Aló? Llegó una profeta aquí y tú tienes que tener orden ministerial. El pastor está predicando, tú no te puedes parar a hablar ahí en lengua y a profetizar. Cógela suave. Deja la chiripiorqueada. Está predicando el varón de Dios. Cuando termine de predicar, da la profecía que quieras dar. Y entonces yo la exhorté, hermana, calle, estoy predicando. Ay, Shara, pero es para sobresalir, que ella es profeta. Ay, Shara, no sé qué. ¡Cállese! Entonces eso pasó con Pablo, que en la iglesia todas querían profetizar y no lo querían dejar predicar a él. Que las mujeres callen en la congregación. Entonces se fue, no vino más. Dígale al que está suyo, maduración. Maduración.
Hermana, ¿por qué no ha vuelto más? Es que usted no me dejó profetizar. Hermana, ¿el loco soy yo o usted es la loca? Porque si yo subo a predicar, usted tuvo todo el tiempo en la alabanza de gritar, danzar, correr de aquí para allá, volarse silla por silla, tirarse arriba, agarrarse una lámpara y usted como columpio, hacer todo lo que... Pero cuando sube el ángel de la iglesia a predicar, cálmate, cógela suave. Una exhortación. Ahora, ¿por qué lo hice en público? A mí no me gusta exhortar en público. Lo hice en público porque ella estaba profetizando en público. Y yo no iba a decir, mientras que ella profetiza, ya les voy a predicar lo de acá. No. Por poner orden. Entonces, si después de toda exhortación, si después de todo lo que te corrija, sigues aquí con amor y honra al ángel de la iglesia, entonces estás lista para recibir tu herencia. Estás lista para recibir la unción. Entonces hay cristianos y hay líderes que te aman, te honran, hasta que tú los regañas. Se acabó todo. Se acabó ya. Una vez estuve en los altares y el Señor me dice, ponla en disciplina. Se van, no vienen más. Viste, yo te lo dije, era falsiones. Puro maquillaje, pura foto. Entonces hay gente que te ama hasta que tú los corriges. Ya después ni te saludan. Yo tengo aquí hermanos que ya no me saludan. Líderes que no me saludan. Salmistas que no me saludan. Santo Dios. Me voy, chao, hasta mañana. Porque uno los corrige. Vea usted eso, pues. La corrección de nosotros era palabra, ayuno, oración y una que se llama Made in chancleta. Tenía GPS esa vaina, porque ella continuaba hacía así. Esa chancleta sacaba la curva así, ¡pah! Lo tumbaba a uno. Con changue. ¿Usted qué cree que el evangelio de nosotros fue chévere? Esta chancleta, hermano. Correa. Ni qué instituto bíblico, ni qué discipulado. ¿Qué más discipulado con el de mi mamá que nos levantaba chancleta? No vas para la iglesia. Sacaba uno curva así en los palos y ¡pa! Preciso le da. Ahora los niñitos de 3 años, mami, no voy para la iglesia, no voy para la iglesia. Se pone a llorar para que tú te quedes. Y te quedas. Que yo le dijera eso a mi mamá en esos años. Entonces el verdadero hijo amado, el verdadero hijo amado, lo que hace un hijo espiritual verdadero es su verdadero amor, su verdadera honra. Entonces a veces queremos negociar la honra con un bien.
¿Qué es lo que le gusta al pastor? Boca Chico. Dale, Boca Chico. No, eso no es honra. ¿Quieres bendecir? Gloria a Dios. Bendice. Pero la mejor honra para uno como hijo es que tú hagas la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Ahora, para terminar, cuando usted mira la historia de Absalón, que fue un hijo verdadero, pero nunca fue un hijo amado. Jesús fue un hijo amado. Timoteo fue un hijo amado. Eliseo fue un hijo amado. Absalón nunca maduró el amor a su padre. Absalón trató de robarle la herencia y murió en el proceso. Así hay muchos cristianos que desean robar la herencia, desean solo la unción, desean heredar sin pasar por el proceso. Y eso se llama canguros. Canguro es el que anda saltando. Hay un proceso y le saca el sisá. ¿Ah? Entonces ahí llegó el proceso. Mire, todo cristiano tiene que ser procesado. Este hombre que está aquí, yo fui procesado en todas las áreas. Amado, si usted conociera mi testimonio, yo era un hombre de poco hablar. Y cuando hablaba, se la ponía en la boca. Es poco hablar. Entonces, pero fui procesado en todas las áreas. En todas. Estoy yo en la esquina de Paseo Bolívar, donde está Muebles Amar. Estaba esperando que abrieran un Muebles Amar y se me pone al lado un man, cipote viga así. Mentame la madre, decía de todo. Y yo ahí, nada más lo miraba. Si hubieras llegado en aquellos tiempos. Cuando yo trabajaba en Bogotá, en Lufthansa, línea aérea Alemania, casi tiro a mi jefe del piso 22. Era tremendo. Y el hombre ahí diciéndome de todo, y yo estaba en ayuno. Cuando ya abrieron Muebles Amar, lo cogí, lo abracé y le di un beso y le dije: Cristo te ama. Hasta loca, Cristo te ama. Cada uno es procesado en el lugar con tu Padre espiritual. Y es necesario el proceso para que pueda producir la honra. Y después que fluye la honra, entonces viene herencia. Entonces, si Dios me bendice a mí, te bendice a ti. Si Dios me dio frutos, dones, ministerio, te lo da a ti. Comienza a fluir el aceite sobre usted y usted lo lleva a casa y fluye toda su familia. Amén. Dígale al que está al lado suyo: tú no eres canguro. Entonces, mire lo que hizo Absalón. Despreció la paternidad,
despreció la unción y se llenó de ego. ¿Y qué hizo Absalón? Porque hay gente así. Yo no necesito tener pastores, yo soy. La gente cae al suelo, sí, pero esos son dones, no es gloria. La gente piensa que porque tenga dones ya está Dios ahí. No, Satanás tiene dones y no está Dios ahí. Así con ego, caminan así. Evangelista, no me toque por la unción, es que se me desparrama la unción. No quiero que nadie me toque. Y uno se lo queda mirando así. ¿Sabe qué hizo Absalón? Despreciando la paternidad, despreciando la honra, despreciando la heredad, despreciando la unción. Absalón hizo un monumento, él mismo. Cipote monumento hizo él. Y yo me imagino cuando pasaba Absalón y miraba su monumento. Absalón, ese es Absalón, Absalón. El ego, la soberbia, lo llevó a nunca tener hijos. Cuando tú traicionas a tu padre espiritual, podrás levantar monumento a tu memoria, pero nunca tendrás hijos espirituales. Te vuelve estéril. Amén. Por eso, estos 5 años, amado, escucha bien. Tome esto con mucha responsabilidad. Dios te trajo aquí, no importa de dónde hayas venido, Dios te trajo aquí. Déjate edificar. Déjate procesar. Amado, estamos a 5 años donde se avecina una gran proliferación de falsa doctrina. Falsa doctrina. Que créalo, se lo digo con toda sinceridad de corazón. Me da miedo prestar el altar. Que nos vayan a traer una doctrina toda rara ahí. Amado, el velo, atrás del velo, en la ley, había toda clase de doctrina. De hecho, el velo era de colores y cada color representaba un mes. El velo. Lo puedes mirar en el libro de Éxodo. Pero cuando Jesús rasga el velo, la única doctrina de ahí para acá es el Espíritu Santo, que dice: te guiará a toda verdad. Entonces no es la doctrina del Mesías. Bueno, la doctrina de los colores es la doctrina islámica. Hay doctrina del judaísmo. Hay la doctrina ecuménica, que hay todo ahí. Cabe todo. Hay la doctrina del sol, de la luna. La doctrina numérica. ¿Me entiendes? Que el número tal con el número tal dice esto. Y esto está, y esto te lleva. Anota la bolita en esto. No, la única doctrina del velo para acá es la del Espíritu Santo. Con esa es la que tiene que trabajar la iglesia, más nada. Usted no puede trabajar con otra doctrina. No se deje engañar, porque te quieren sacar de la verdad. Para eso Dios constituyó a pastores junto
junto con el Espíritu Santo. Si tu pastor no trabaja con el Espíritu Santo, ojo con eso. Porque entonces ahí no está la verdad. Pero cuando tu pastor trabaja con el Espíritu Santo, entonces ese sí, porque nos está guiando a la verdad. ¿Ah? Hermanos, vengan todo el otro domingo, todo de amarillo. Porque el amarillo es no sé qué. No, hermano, no hay plata para comprar un pastel. Vamos a comprar una camiseta amarilla. ¿Usted me está entendiendo? Pero diferente que tu pastor diga, venga preparado el otro domingo, porque el Espíritu Santo te va a embriagar, te va a llenar. Amado, tengo temor de Dios. Y estoy pidiendo al Señor una unción de guerra. Porque el ataque más grande que se avecina para todos los cristianos a nivel del mundo es la falsa doctrina. Porque Satanás sabe que te saca de la verdad, perdiste heredad. Entonces, ¿para qué es tu pastor? Tu pastor es para que te guíe, por aquí no. Con un palo, ¡pah!, mete la pierna. Sí, adelante. Él quiere subir más que otro en la cabeza. Baja la cabeza, humíllate. En la rodilla, dobla rodilla. ¿Ah? En la barriga, deja de comer tanto, ayuna. Ese es el pastor. O sea, ¿por qué se molestan conmigo? Si en mi corazón la intención es que alcances heredad. Yo lloro por usted. Mi esposa es testigo. Lloro en las noches, en las madrugadas, por cada uno de ustedes, por su familia. Sálvalo, Señor. Yo tengo la autoridad para pararme aquí y hablar de la unción familiar, porque toda mi familia le sirve. Ahora mis hijos sirven. Y oro para que ninguno de ustedes lo arrastre la falsa doctrina. Porque hay una doctrina, Jesús Hamashiach. Eso fue la ley, amado. En los tiempos de los profetas, antes que llegara el Mesías. Pero ya el Mesías vino. Ya murió. Ya resucitó. Está a la diestra del Padre. Ahora ya no se llama Yeshua. Ahora se llama Jesucristo. El Hijo de Dios. Para eso es la paternidad. ¿Eh? Yo tengo hijos y tengo nietos. Y aún así a mi edad les digo, hey, ojo, no vayan allá. Hey, para allá no cojan. Hey, mira la hora. Hey, oh, amado, a los jóvenes de 16 años se lo están llevando, amado. Entonces tú no te la puedes tirar. Mi hijo es un berraco, está cubierto con la sangre. No, le da papaya al diablo. Y se lo llevan, amado. Esa es la paternidad. Y la paternidad en la iglesia es esa, guiándote a ti. Haz esto, muévete en esto, ora en esto.
Ayuna en esto. Mire lo que Dios nos dio, amado. Es un privilegio que el Señor nos habló en la visión de Obed-Edom. ¿Sabe lo que significa esto? Cuando el ángel de la iglesia lanza un plan de operación de salvación por tu casa, date por honrado a eso, porque Dios nos habló. Y es una bendición que la salvación llegue a tu casa. Es un privilegio que Dios nos llamó. A mí, Señor, llevar operación Obed-Edom. Sí, Johnny, tú. Porque a ti te gustan las almas. Vamos por las almas. Amén. No es que cuando el pelado era marihuanero, lo traímos aquí, se convirtió, lo bautizamos, y cuando ya está bien, ya listo, bacano y tal, te lo vas a llevar para otra iglesia. No, se acabaron los amenes. Mi hermano decía, aquí nos puso el Señor y nadie se mueve de aquí. Y ahí crecimos todos. Póngase de pie. Si le falta maduración, dígale, Señor, procésame en la maduración. Si está listo para la unción, prepárate a recibirla. ¿Está listo para llevar el plan de salvación? ¿Está listo para la honra? Prepárate. Levanta la mano. ¿Y qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Espíritu, y a ti adoraré. ¡Adórale! Al Dios de mi amor, navegaré en el océano de tu espíritu. Los que tienen el don de lengua, suelta esas lenguas. Al Dios de mi amor. Suelta esas lenguas. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Como en el Pentecostés. Y llena y ramáis sacarababasaya. Ende que aramáis sarababasaya. Oye va que aramáis sarabasaya. Suelta esas lenguas, los que tienen el don de lengua. Los que tienen el don de lengua. Hay una unción. Hay una unción para ti ahora. Hay una unción. Que me comprendió. Pastora, la pastora allá. Venga.
Tomen aceite, vamos a ungir. y yo adoraré. Al Suelta esas lenguas. Dios de mi vida. Suelta esas lenguas. Busquen si hay más aceite Me comprendió. para que unga a los varones también. Suelta esas lenguas. Vamos, vamos, vamos. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Espíritu, Levántala. Suelta esas lenguas. enciende como fuego. Los que tienen aceite, vamos. Vamos, vamos, vamos. En el Pentecostés. Hay una unción que se está derramando sobre ti. Y lléname de nuevo. Hay un fuego que se enciende hoy. Espíritu, ¡Ay, sarabababajaya! desciende como fuego. Él está aquí. Él está aquí. Como en el Pentecostés. Recibe, 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 recibe. Y lléname de nuevo. Recibe, recibe, recibe poder. Poder, poder, poder. Espíritu, Espíritu, desciende. Sopla Jehová. Sopla Jehová. Sopla Jehová. Como en el Pentecostés. Recibe. 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 De nuevo. Está cayendo sobre ti. Está cayendo sobre ti la unción. Está cayendo la unción. Está cayendo la unción. Está cayendo la unción. Recíbela. 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 Ahora. Como en el Pentecostés. Suelta esas lenguas. Suelta esas lenguas. Suelta esas lenguas. Vamos. Suelta esas lenguas. Vamos. Suelta esas lenguas. Suelta esas lenguas. Suelta esas lenguas. Suelta esas lenguas. Suéltala. Suéltala. En voz alta. Suelta esas lenguas. Profeta. Suelta esas lenguas. Ahora. Ahora. Océano de tu espíritu. Y Rabai Shakyababa. Adoraré. Ende Kiarabai Sararababa. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová. Recibe la unción, recibe la unción, recibe la unción, recíbela ahora, 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 ahora. Recibe. Recibe. Dios de mi amor. Fuego del Espíritu. Tú Fuego del Espíritu. Fuego del Espíritu. enciende como fuego. Cae sobre ti. Cae sobre ti la unción. 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 Recibe la unción. Recibe la unción. Recibe la unción. La unción. La unción. La unción. Así como Elías se la dio a Eliseo. Recíbela. Doble. 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 Recíbela. Ahora. Ahora. Sopla. Sopla Jehová. Recibe la unción. Recibe la unción. Recibe la unción. Recíbela. Recibe la unción. Sopla. Sopla Jehová. Sopla Espíritu Santo. Ahora. Cae. Cae sobre ti. Cae sobre ti. Cae sobre ti. Cae sobre ti. Y yo adoraré al Dios de mi vida. Recibe. Que me comprendió. Recibe. Recibe. Explicación.
Está cayendo la unción sobre tu vida para salvación de tu familia. Ahora, 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 ahora. Suelta las lenguas, suelta esas lenguas. Recibe el poder, recibe el poder, recibe el fuego, recibe el fuego. Sopla, Jehová. Sopla, 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 sopla. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, Sopla, Jehová. como en el Pentecostés. Sí. Y lléname de nuevo. Sí. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios. como Nuevo. en Pentecostés, Sí. como en el Pentecostés. Adórale. Y lléname de nuevo. Adórale. Espíritu, Espíritu, Adórale, adórale. desciende como fuego, Adórale. como en el Pentecostés. Adórale, iglesia. Y lléname de nuevo. Aleluya. Espíritu, Espíritu, Él vive. desciende como fuego, Sakatarabai sarabababahaya. como en el Pentecostés. Irrabai sakiarabasaya. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Espíritu, Espíritu, Sí, desciende como fuego. como en el Pentecostés. Coste. Y lléname De nuevo. Levanta tus manos. Y recibe la unción paterna. La misma que dio Elías, Eliseo. La que dio Jesús a los apóstoles. Y la que da a la iglesia el fuego del Espíritu Santo a su iglesia. Recíbela. Es para ti. Es para ti. Es para ti. Es para ti. Gracias, Señor. Gracias, mi amado Salvador. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor.